Continuando con el tema del aula virtual, matemática 1, en este caso pues damos continuidad a las operaciones con polinomios y nos compete estudiar lo que es la resta de polinomios. Como sugerencia hay que revisar el video anterior porque la resta de polinomios es muy parecido a la suma de polinomios y este a su vez depende de la reducción de términos que sean semejantes. Por lo tanto pues no está de más pegarle una revisadita a los videos anteriores sobre operaciones con polinomios. Bien, en este caso pues nos vamos a enfocar en lo que es la resta de polinomios y antes de comenzar con la resta de polinomios vamos a empezar aclarando ciertos detalles que son básicos en la aritmética y que su proceso permite entender el por qué se hacen algunas cosas en el álgebra. Por ejemplo, pregúntese usted lo siguiente, ¿cómo ordenaría los siguientes enunciados? Acuérdese que de primaria una resta siempre tiene un minuendo y un sustraendo. Es decir, hay que colocar una cantidad arriba y una cantidad abajo. Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo ordenaríamos 7 menos 5? Bastante básico, ¿no? 7 quedaría como minuendo y el menos 5 sería el sustraendo. Bastante sencillo. Pero si utilizamos estas palabritas, por ejemplo, D4 restar 9, tómese un momento de su tiempo y pregúntese quién quedaría arriba y quién quedaría abajo. 4 arriba y el 9 abajo, o el 9 arriba y el 4 abajo. Bien, la verdad de las cosas es que el 4 queda arriba y el 9 queda abajo. Y aquí si alguien contestó incorrectamente es por la costumbre de primaria de que siempre que en la resta aparecía un número mayor se colocaba arriba y el número menor se colocaba abajo. Pero eso desde que aparecen los números enteros, eso ya no es correcto. Perfectamente un número mayor puede ir como sustraendo. Entonces, en este caso, ¿de qué nos basamos? Nos basamos de la palabra de y de la palabra restar. Estas dos palabras, tanto en aritmética como en álgebra, tienen significado. El de es el que se coloca primero y la palabra restar es la que se coloca segundo. Si nosotros nos enfocamos en eso, observe el siguiente que es lo que dice, restar 8 de 2. ¿Cómo se ordenaría esto? El 2 quedaría arriba y el 8 quedaría abajo. Nuevamente, el de se coloca primero y el restar se coloca de segundo. El siguiente, de 10 restar 5. ¿Cómo quedaría esto ordenado? Quedaría el 10 arriba y el 5 abajo. De se coloca primero y el restar se coloca segundo con el signo menos. Ahora sigue restar 6 de 7. Oiga lo que vamos a hacer, restar 6 de 7. Entonces, en este caso, el 7 iría arriba y el 6 iría abajo. Pero pregúntese ahora, y si a mí me preguntan que de 5 voy a restar menos 5, ¿cómo se imaginaría que queda ordenado este enunciado? De 5 restar menos 5. Bien, algo ya aclaramos, que el de se coloca primero y el restar se coloca segundo, pero con signo negativo. Entonces, en este caso, quedaría ordenado de la siguiente manera. De 5 vamos a restar, este menos es de la operación resta, menos 5, y el menos 5 es un número entero. Entonces, si nosotros decimos que de 5 vamos a restar menos 5, el planteamiento quedará como este que está viendo en pantalla en estos momentos. Veamos otro. Restar 7 de menos 8. Recuerde, el de se coloca primero y el restar es el que se coloca de segundo. Entonces esto quedará el menos 8 arriba, menos de la operación resta y el 7 abajo. Y su planteamiento sería menos 8 menos 7. Bien, recuerde, de esto lo que hemos aprendido es que
si en algún momento aparecen estas palabras, que al menos muchos libros de álgebra trabajan con estas palabras, hay que recordar que aquí no es que el mayor vaya primero y el menor vaya segundo, sino que aquí hay que pensar quién es el minuendo y quién es el sustraendo. En este caso, la conclusión a la que hemos llegado con estos ejercicios introductorios es que el D significa el minuendo, es decir, en una resta es la cantidad que se coloca arriba, y que el restar es el sustraendo, y es la cantidad que se coloca abajo de segundo. Entonces, esta idea, que también es de aritmética, esta idea es la que vamos a utilizar nosotros cuando estemos restando polinomios, en el caso de que aparezcan estas palabras. Bien, continuando. La resta de polinomios se puede presentar de dos maneras. La primera, con las palabras de y restar. Es decir, pueden aparecer en muchos libros de álgebra las palabras de y restar. Y no importa el orden en el que aparezcan. Usted lo que tiene que recordar es que el de es el minuendo y que el restar es el sustraendo. Entonces, la primera forma en la que puede aparecer con las palabras de y restar. Por ejemplo, tengamos un enunciado algebraico acá. De x cuadrado más 3x menos 5, vamos a restar 7x menos 10. El de sería el minuendo y el restar sería el sustraendo. Dicho de otra manera, el de es primero y el restar va segundo. Puede aparecer también que diga un enunciado, restar 8x cuadrado más 1 de 6x menos 8. Es decir, que aparezca primero la palabra restar, pero en este caso el de, el polinomio que contiene la palabra de, es el minuendo y el polinomio que contenga la palabra restar es el sustraendo. Esto no cambia. Esto también puede aparecer de una segunda manera. Una resta que contenga el signo menos entre ambos polinomios. Es decir, este planteamiento que está viendo ahorita en pantalla. El primer polinomio sería x cuadrado más 3x menos 5 menos de la operación resta y el segundo polinomio que es 7x menos 10. Entonces, la resta de polinomios se puede presentar de estas dos maneras. Que aparezca el de y restar o que simplemente aparezca un polinomio menos otro polinomio solo con el signo menos entre ambos. Pues vamos a ver cómo resolver estos dos casos. Vamos a hacer ejemplos que contengan las palabras de y restar y vamos a hacer ejemplos que simplemente esté el signo menos entre ambos polinomios. Bien, veamos el ejemplo número 1 del caso 1 con las palabras de y restar. Vemos el ejemplo número 1. Me están pidiendo restar los siguientes polinomios. Restar menos 3mn más m cuadrado menos n cuadrado de menos n cuadrado más 6mn más 5m cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer como paso número 1 va a ser identificar el polinomio que corresponde al minuendo, que en este caso sería el d, esto sería el minuendo, el polinomio que lleve la palabra d, y vamos a identificar el polinomio que corresponde al sustraendo, que en este caso es el que contiene la palabra restar. Ya identificamos quién es el minuendo y quién es el sustraendo, y aquí pues pasamos al siguiente. Vamos a identificar en columna los términos semejantes presentes en todos los polinomios y aprovechar para ordenar el polinomio. Este paso, si usted ha revisado el video anterior, este paso le corresponde al mismo paso de la suma. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es ordenar en columnas. Vamos a decir columna de la m cuadrado en orden alfabético, columna de la mn y columna de la n cuadrado, porque en estos dos polinomios son los únicos tres elementos que aparecen entre ellos. Ahora, como paso número 3, importantísimo, hay que tener cuidado con el paso 3, porque no es igual que una suma de polinomios. Este es el único paso, en esencia, que cambia
entre la resta y la suma de polinomios. De ahí todo el procedimiento es igual al de la suma de polinomios, excepto por el paso 3. ¿Qué dice el paso número 3? Dice colocar los polinomios uno debajo del otro, al igual que en la suma, pero procurando que el minuendo se coloca primero con igual signo. Entonces, el minuendo es el que lleva la palabra de. Entonces, ordenamos, en la columna de m cuadrado sería más 5m cuadrado, en la columna de mn sería más 6mn, y en la columna de n cuadrado sería menos n cuadrado. Es decir, el minuendo se escribe primero con igual signo en el que aparece. Pero luego dice, y hay que colocar el sustraendo con signo cambiado todo. Y aquí, ojo, hay que colocarlo con signo cambiado. Es decir, primero en la columna de m cuadrado iría más m cuadrado, pero por regla de la resta, este más m cuadrado se colocaría con signo cambiado, es decir, menos m cuadrado. En la columna de la mn iría menos 3mn, pero por regla del sustraendo, este menos 3mn se escribiría como más 3mn. Y por último, en la columna de n cuadrado, se supone que iría el menos n cuadrado, pero por regla del sustraendo hay que colocarlo con signo cambiado. Bien, este paso es el crucial en la resta de polinomios. Y ojo, un error que suelen cometer muchos los estudiantes es que al sustraendo le cambian signo, pero solo al primero, y no se lo cambian a todo. La regla es que se cambia de signo todo, y cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y esa regla de dónde viene? Pues déjeme decirle que esa regla es la misma regla aritmética de esto que estábamos viendo. Si yo digo que de 10 voy a restar 5, note que los dos elementos son positivos, ¿verdad? El D va primero, sería el 10, y el restar va segundo con signo cambiado. Entonces por eso es que queda 10 menos 5. Note que el segundo cambió de signo, ¿verdad? O sea que esa regla es la misma regla aritmética. Ahora, recuerde este ejemplo que hicimos también. De 5 restar menos 5. Aquí directamente yo pude haber puesto el D que va primero, 5, y el restar se escribiría con signo cambiado. Es decir, yo pude haber puesto D segundo más 5 de una sola vez, porque el restar, o sea, el sustraendo, cambia de signo. Entonces yo pude haber puesto más 5 de una sola vez. Y note que esto se cumple, porque menos por menos daría más. Entonces, esta regla no vaya a pensar usted que es una regla exclusiva del álgebra, sino que simplemente es una regla de la operación resta. Lo que pasa es que en aritmética el sustraendo solo es una cantidad. En cambio, en el álgebra el sustraendo representa un polinomio. Entonces lo que hay que hacer es cambiarle signo a todo el polinomio, no solo a un término, sino que a todos. Entonces la m cuadrado se vuelve negativa, el menos 3mn se vuelve positivo y el menos n cuadrado se vuelve positivo también. Pero esto solo con el sustraendo. El minuendo se coloca primero tal cual aparece. El sustraendo es el que se le cambia signo a todo. Y recuerden, no importa en qué posición aparezca el d y el restar, el d siempre va a ser el minuendo y el restar siempre va a ser el sustraendo. Entonces, lo que continúa aquí es sencillamente los pasos de una suma. Trazar la línea horizontal de la operación, de antemano colocar la respuesta de los términos semejantes, es decir, esta columna representa la m cuadrado, esta columna representa la mn y esta columna representa la n cuadrado. Y por último, simplemente vamos a operar sus coeficientes. En este caso, 5 menos 1 sería 4 positivo. Signos diferentes se restan, conservan el signo del que tenga mayor valor absoluto. Ahora, 6 más 3, esto es 9 positivo. Y por último, menos 1 más 1, esto me daría 0. Arreglando el polinomio, porque aquí hay error de estética, primero al inicio de un polinomio no puede estar el signo más,
y 0n cuadrado, esto es como que este término no existiera. Entonces la respuesta me quedaría 4m cuadrado más 9mn. Bien, y ese sería el proceso de la resta de polinomios. Veamos un segundo ejemplo para que nos quede más claro. Bien, vamos a operar de 3a menos 2b más 6c, vamos a restar 3b más 4c. Bien, como paso número 1 vamos a identificar el minuendo y el sustraendo. Acuérdense, el minuendo es el que tiene la palabra de, es el polinomio que lleva la palabra de, y el sustraendo es el que lleva la palabra restar. Entonces aquí tenemos columna de las A, columna de las B y columna de las C, porque en ambos polinomios son los únicos términos que aparecen. Y comenzamos a ordenar. Recuerde, el minuendo va primero, o sea, el que lleva la palabra de, y ese se coloca con igual signo. Es decir, debajo de la columna de la A, 3A. Debajo de la columna de la B, menos 2B. Y debajo de la columna de la C, más 6C. El minuendo se coloca primero y se escribe con los mismos signos que aparecen. Ahora, el restar es el segundo polinomio, es el sustraendo, y recuerde que hay que cambiarle signo a todo. Comenzamos. Si usted nota, al igual que en la suma, si no aparece un término, en este caso el A no está, pues vamos a colocar 0. Es indiferente ponerle más 0 o menos 0, porque el 0 no tiene signo por principio aritmético. Luego, debajo de la columna de la B, iría más 3B, pero por regla de la resta o del sustraendo se escribe con signo cambiado, entonces me quedaría menos 3B. Debajo de la columna de la C iría más 4C, pero por regla de la resta escribimos menos 4C. Es decir, el minuendo se escribe igual como aparece y el sustraendo se escribe con signo cambiado. Ahora lo que conlleva hacer es operarlo como que si fuera una suma normal de polinomios. Agregamos la línea horizontal que denota la operación. Debajo de la columna de las A la respuesta quedaría A. Debajo de la columna de las B la respuesta quedaría B. Y debajo de la columna C la respuesta quedaría C. Y lo único que me resta hacer es simplemente operar sus coeficientes. En este caso, 3 más 0 sigue siendo 3 positivo. Menos 2 menos 3, signos iguales se suman y conservan su signo. Esto me quedaría menos 5. Y en el caso final, más 6 menos 4, signos diferentes se restan y conservan el signo del que tenga mayor valor absoluto. Eso significaría que 6 menos 4 es más 2 positivo. Luego, la respuesta final, al inicio no pueden haber un signo más. La respuesta me quedaría 3A menos 5B más 2C. Bien, y vamos al tercer ejemplo. Con esto finalizaríamos el caso número 1, que aparezca en la palabra de y restar. Bien, vamos a restar menos 4x al cubo más 6x cuadrado menos 3 de menos x más 6x a la cuarta más 2x cuadrado más 5. Paso número 1, identificar quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Recuerden, el polinomio que aparezca en la palabra de es el minuendo y es el que se escribiría primero igual, con los signos iguales. Ahora, el que lleva la palabra restar, ese es el sustraendo y es el que se escribe de segundo y con signo cambiado todo. Recuérdelo, se le cambia signo a todo el sustraendo. Entonces, vamos a ordenarlos por columnas como que si fuera una suma normal. Veamos, aquí en mayor exponente, porque aquí hay que ordenarlo de manera decreciente o descendente, el mayor exponente es x a la cuarta. Entonces sería columna de la x a la cuarta, aparece la x al cubo, hay x al cuadrado,
también existe x y términos independientes también. Entonces continuamos con ordenar el polinomio. Recuerde, primero se escribe el minuendo tal cual como está, sin cambiarle signo a nada. Entonces, columna de la x a la cuarta más 6x a la cuarta. No se le cambia signo. Columna de la x al cubo. En este polinomio no hay. Entonces agregamos 0. Columna de la x cuadrado sería más 2x cuadrado. Columna de la x, en este caso sería menos x. Y columna del término independiente, en este caso sería más 5. Recuerde, primero se ordena el minuendo y no se le cambia signo a nada. Luego se ordena el sustraendo, que es el que lleva la palabra restar, y hay que cambiarle signo a todos los términos. Comenzamos, columna de la x a la cuarta, aquí no hay, entonces sería 0. Columna de la x al cubo, aquí aparece menos 4x cubo, pero por regla de la resta, esto sería más 4x al cubo. Luego, columna de la x cuadrado, esto sería más 6x cuadrado, pero por regla de la resta, del sustraendo, se le cambia signo y escribiríamos menos 6x cuadrado. Columna de la x, en el polinomio del sustraendo no hay, ponemos 0. Columna del término independiente, el menos 3 se convertiría en más 3. Luego simplemente lo resolvemos como que si fuera una suma normal. Trazamos la línea que denota la operación. Debajo de cada columna quedaría como respuesta x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y término independiente. Y como paso final simplemente operamos sus coeficientes. En este caso, más 6 más 0 sigue siendo 6 positivo. 0 más 4 sigue siendo 4 positivo. 2 menos 6, signos diferentes se restan y conservan el que tiene mayor valor absoluto. Entonces, menos 6 más 2 me quedaría menos 4. Se restan y conservan el signo del mayor. Menos 1 más 0 se queda como menos 1. Y 5 más 3, esto es 8. Luego, por estética, recuerde que al inicio de un polinomio no puede ir el signo más. Y la respuesta me quedaría 6x a la cuarta más 4x al cubo menos 4x cuadrado menos x, porque el 1 tampoco por estética se escribe, más 8. Y estos serían los ejemplos de la resta de polinomios cuando aparecen las palabras de y restar. Muy parecido a la suma. El único caso, el único cambio delicado que tiene la resta es que recuerde que al sustraendo, es decir, al que lleva la palabra restar, a la hora de ordenarlo, hay que cambiarle signo a todo. Por lo demás, si usted se fija, es como una suma normal de polinomios. Bien, pasemos al caso número 2. El caso número 2 dice con el signo menos entre ambos. Entonces, tenemos el ejemplo número 1. 2m cuadrado menos 3mn más 7 menos, aquí está la resta, y vamos a restarle 8m cuadrado más 2mn más 4n cuadrado. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Exactamente lo mismo. Vamos a identificar el polinomio que corresponde al minuendo, y en este caso, cuando aparece el signo menos, es justo el primero. Y vamos a identificar el polinomio que representa el sustraendo. En este caso es exactamente el segundo. Luego hacemos el mismo procedimiento que el caso anterior. Ordenamos por columnas. Sería columna de la m cuadrado en orden alfabético. Columna de la mn. Aparece una n cuadrado también. Y está la columna del término independiente. Entonces, al igual que el caso anterior, el minuendo se coloca primero y con el mismo signo que aparece.
Entonces, columna de la m cuadrado más 2m cuadrado. Columna de la mn menos 3mn. Columna de la n cuadrado. En este primer polinomio no hay, por lo tanto colocamos 0. Columna de los términos independientes, más 7. El minuendo se coloca primero con igual signo con los que aparecen. Luego ordenamos el polinomio que representa el sustraendo y recuerde que al sustraendo se le cambia signo a todo el polinomio. Entonces este 8m cuadrado sería menos 8m cuadrado. Este más 2mn sería menos 2mn. Este más 4n cuadrado sería menos 4n cuadrado. Y como no existe término independiente, se coloca 0. Ahora, tome en cuenta algo en este caso. Cuando aparece el signo menos entre ambos polinomios, aquí es como que quisiéramos suprimir el signo de agrupación. Recuerde que si antepuesto hay un signo menos, cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis. De cualquiera de las dos maneras que usted quiera verlo, ya sea la regla del sustraendo de cambiarle signo a todo, o ya sea que suprima el símbolo de agrupación, la respuesta sigue siendo la misma. Y de hecho hay una tercera forma, que usted piense que aquí hay un menos 1 y lo multiplique. Menos 1 por 8 es menos 8, menos 1 por 2 es menos 2, y menos 1 por 4 es menos 4. Hay tres maneras diferentes de ver esto. El significado es el mismo. Luego lo operamos como que es una suma, trazamos la línea horizontal, colocamos de antemano la respuesta, columna de la m cuadrado sería m cuadrado, esta sería mn, este sería n cuadrado, y esta última columna queda reservada para el término independiente. Paso final, operamos sus coeficientes. 2 menos 8, signos diferentes se restan y conservan el signo del que tenga mayor valor absoluto. Menos 8 más 2 es menos 6. Se restan y conservan el signo del mayor. En el segundo, signos iguales se suman y conservan su signo. Entonces esto me quedaría menos 5. En este caso, 0 menos 4 sigue siendo menos 4. Y 7 más 0 sigue siendo 7. Ahora este polinomio ya quedó correctamente ordenado. Menos 6m cuadrado, menos 5mn, menos 4n cuadrado, más 7. Veamos el ejemplo número 2. Vamos a restar menos 5ab más 7b más 3dc menos, y el otro polinomio sería menos 7ba más 8cb más 3. Paso número 1. Identificamos quién es el minuendo y quién es el sustraendo. En este caso, pues bastante evidente que el minuendo es el primero. Y el sustraendo sería el polinomio que queda dentro del paréntesis. Ordenamos en columnas. Si usted analiza aquí, recuerde, AB, en un video anterior lo dije, es igual a BA. BC es igual que CB. Y DC por orden alfabético sería CD. Entonces, a la hora de ordenarlo por orden alfabético sería columna de la AB, columna de la BC, columna de la CD y columna de los términos independientes. Ahora, como siguiente paso, escribimos el minuendo con igual signo, columna de AB menos 5AB, columna BC más 7BC, columna de la CD más 3CD. Automáticamente le doy la vuelta para que quede ordenado, esto no importa. En este caso, el minuendo no tiene término independiente, por lo tanto colocamos 0. Y el polinomio que representa el sustraendo, hay que cambiarle signo a todo. Es decir, este sería más 7, esto sería menos 8, y este sería menos 3. Entonces, columna AB más 7AB, cambia de signo. Columna BC menos 8BC, cambia de signo.
Columna CD, aquí no hay, por lo tanto ponemos 0. Columna de los términos independientes, menos 3 porque cambia de signo. Ahora lo operamos como que es una suma normal, trazamos la línea horizontal, abajo de la primera columna la respuesta quedaría AB, de la segunda columna BC, de la tercera columna CD y en el último quedarían los términos independientes. Y como último paso simplemente operamos sus coeficientes. Menos 5 más 7, signos diferentes se restan y conservan el signo del mayor. En este caso, 7 menos 5 es 2 positivo. Conservan el signo del mayor. Más 7 menos 8, signos diferentes se restan y conservan el signo del mayor, el que tenga mayor valor absoluto. En este caso es menos 8. Menos 8 más 7 se restaría y me quedaría menos 1, conservando el signo del mayor. 3 más 0 sigue siendo 3 positivo y 0 menos 3 sigue siendo menos 3 negativo. Ahora, arreglamos esto porque el más inicial no puede ir y el 1 como coeficiente no se escribe. Sin embargo, su signo sí. Entonces me quedaría 2AB menos BC más 3CD menos 3. Y esto sería todo con respecto a la resta de polinomio. Bien, hemos analizado dos casos de la resta de polinomio. El primer caso es si aparecen las palabras de y restar. Y recuerda que en este caso simplemente identifica que el de es el minuendo y el restar es el subtraendo. A la hora de ordenarlo, el minuendo se escribe con igual signo y el sustraendo se escribe con signo cambiado. Luego esto se convierte como que si fuera una suma de polinomios normal. Ahora, si en el caso 2, si en algún libro presentaría una resta de este tipo, es decir, que aparezca el signo menos y después un paréntesis, pues el minuendo va a ser el primero y el sustraendo va a ser el segundo. Misma regla, a la hora de ordenarlo, el minuendo se escribe con el mismo signo y el sustraendo se escribe con signo cambiado todos los términos del polinomio. Luego se opera como que si fuera una suma normal y la respuesta pues ya estaría. Bien, esto sería todo con respecto a la resta de polinomios y nos vemos en la siguiente clase.